En el intrincado baile de la atracción humana, a menudo nos encontramos en un mar de incertidumbre, tratando de descifrar las verdaderas intenciones detrás de las acciones de un hombre. ¿Es simple cortesía o hay algo más? Repetimos las conversaciones en nuestra cabeza, analizamos cada mirada, cada pausa incómoda. Todas hemos estado en esa zona gris frustrante de ¿qué significa esto? Y lo peor es que la mayoría de los consejos sobre citas son demasiado superficiales o demasiado guionizados. Si le gustas, te lo dirá. ¿En serio? En la vida real, las cosas son mucho más complicadas, mucho más extrañas e irónicamente mucho más reveladoras si sabes dónde buscar. Así que aquí está la verdad. Cuando un chico está interesado en ti, rara vez se muestra con frases pulidas o coqueteos de manual. No. ¿Qué es lo que realmente lo delata? Son las cosas raras, los momentos torpes, los comportamientos extraños, los cambios sutiles en cómo actúa, no con todo el mundo, sino específicamente contigo. Pero ¿por qué ignoramos esas señales? ¿Por qué solo confiamos en lo que es ruidoso obvio o digno de Instagram? Quizás porque nos han condicionado a pensar que la atracción se ve como confianza y encanto, no como risas nerviosas o como si te explique en exceso su programa de ciencia ficción favorito. Y quizás, solo quizás, esa mentalidad te ha hecho pasar por alto a alguien a quien le gustabas de verdad, pero no sabía cómo decirlo. Ese es el problema. La dimensión es la vulnerabilidad emocional. Cómo se manifiesta, cómo distorsiona la lógica, cómo obliga a las personas a mostrar su verdadero yo, a menudo de las maneras más confusas. ¿Y cuál es la solución? No es un truco de citas ni otro consejo manipulador. Es la conciencia, la autoconciencia, la inteligencia emocional, el tipo de perspicacia arraigada en el estoicismo, donde dejamos de buscar validación externa y en cambio observamos con presencia, con calma y con claridad. Porque la verdad es que cuando un chico está interesado en ti, sus emociones no solo llamarán a la puerta, a veces la derribarán de las maneras más inesperadas. En este video no vamos a simplemente enumerar señales como una lista de BuzzFeed. Vamos a decodificar el comportamiento. Vamos a analizar las 6 cosas extrañas que hacen los chicos cuando están realmente interesados en ti. Comportamientos que pueden parecer aleatorios o ridículos en la superficie, pero que debajo de todo son oro emocional puro. Estas no son señales que encontrarás en alguna guía superficial de ligue. Estas tienen sus raíces en la psicología humana real, en los principios del amor estoico, en la tensión entre querer ser visto y el miedo al rechazo. Es ese tira y afloja emocional lo que crea momentos tanto de caos como de conexión. Y si aprendes a detectarlo, puede transformar por completo la forma en que abordas las citas, la atracción y la conexión emocional. Así que si alguna vez te has sentido confundida por el comportamiento incómodo de un chico, si alguna vez te has preguntado, ¿por qué actúa tan extraño conmigo? O si simplemente quieres finalmente entender cómo se muestra el interés genuino en el mundo real, no en la versión filtrada, estás exactamente donde necesitas estar. Porque una vez que reconozcas estos 6 comportamientos, no solo te sentirás más segura, te sentirás más en control, más centrada, más conectada con la verdad de lo que realmente está sucediendo. Dejarás de perseguir y empezarás a notar. Dejarás de dudar y empezarás a leer las señales como una reina del amor estoico. Y quédate hasta el final, porque el último comportamiento es tan sutil, tan contraintuitivo, que la mayoría de las mujeres lo pasan completamente por alto. Sin embargo, es el que revela sus verdaderos sentimientos con mayor fuerza. Créeme, una vez que lo escuches, nunca volverás a ver esos momentos extraños y torpes de los chicos de la misma manera. Antes de comenzar, lo agradecería. Si te gustó el video, puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor, comenta el número 1. Si no te gusta, por favor comenta el número 0, para hacérmelo saber. Así puedo hacer un mejor video para ti. Listo para decodificar lo que la mayoría de la gente se pierde. Sumerjámonos en las verdaderas señales de que un chico está interesado en ti. Sin tonterías, sin trucos, solo verdades profundas y arraigadas con un toque de estoicismo y mucha claridad. 1.
se vuelve extrañamente torpe a tu alrededor. Cuando a un chico le gustas de verdad. No es solo un interés pasajero, no es solo una atracción superficial. Algo extraño empieza a pasar. Su confianza, por muy sólida que sea, normalmente empieza a tambalearse un poco cuando estás cerca. Ahora no estamos hablando de la torpeza dramática de una comedia de situación, como derramar tazas de café o tropezar en las escaleras, aunque eso sí ocurre. Estamos hablando del tipo de torpeza sutil que casi pasa desapercibida si no estás prestando mucha atención. El cambio en la energía, el nerviosismo, la garganta repentinamente seca, la risa inoportuna. Esa es la primera señal real. El estoicismo nos enseña a observar en lugar de reaccionar, a encontrar significado en lo que otros pasan por alto. Y este es un excelente ejemplo. ¿Alguna vez has estado en una habitación y has sentido que la tensión cambiaba en el momento en que entrabas? No porque alguien dijera algo, sino porque alguien sintió algo. Eso es lo que sucede cuando entras en una habitación y le gustas. Su postura puede tensarse. Sus manos pueden encontrar de repente 1.000.000 de cosas inútiles que hacer. Puede tirar de su manga, tocar su teléfono, arreglarse el pelo, aunque no lo necesite. No está tratando de impresionarte aquí. No conscientemente. Está tratando de regular lo que sucede dentro de él. El comportamiento de amor estoico a menudo se manifiesta no en el control, sino en la batalla por el control. Y su torpeza es esa batalla en exhibición. La verdad es que todos queremos ser vistos por las personas que admiramos. Pero cuando pensamos que esa admiración podría ser mutua, empezamos a entrar en pánico un poco. ¿Y si digo algo equivocado? ¿Y si lo estropeo? ¿Y si ve mi verdadero yo? Esos pensamientos golpean fuerte, especialmente para los chicos que normalmente no lidian con la vulnerabilidad emocional. Así que en lugar de ser suave, empieza a tropezar con sus palabras. Se ríe un poco demasiado fuerte, no porque tu chiste fuera divertidísimo, sino porque está aliviado de que le estés hablando. O tal vez suelta algo que no tiene ningún sentido, como, ese color te queda raro, pero me gusta mucho. No de una manera extraña, sin embargo. No es que sea incapaz de expresarse mejor, es que su mente se mueve más rápido que su boca y sus emociones están anulando la lógica. Si alguna vez has estudiado el estoicismo, sabes que uno de sus principios fundamentales es reconocer el espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando estamos emocionalmente activados, ese espacio se encoge, y para él, estar cerca de ti lo reduce a casi nada. Por eso, incluso el chico más encantador puede actuar de manera completamente diferente cuando está cerca de alguien que realmente lo conmueve. Un momento es elocuente frente a una multitud, al siguiente está torpe frente a ti. Aquí es donde muchas mujeres se confunden. Podrías pensar que es muy seguro con todos los demás, pero muy extraño conmigo. Eso debe significar que no le gusto, pero esa es una conclusión errónea. Su cambio de comportamiento es en realidad la clave. La confianza es fácil cuando no hay nada en juego. La torpeza significa que lo está intentando. Y ese esfuerzo, incluso cuando sale mal, tiene sus raíces en el cuidado. Un amor estoico lo sabe. La emoción humana no siempre se parece a la poesía. A veces se parece a balbuceos, a chistes malos, a choques de manos mal calculados. Así que pregúntate, ¿alguna vez un chico ha intentado mantener la calma a tu alrededor y ha fallado por completo? De repente actuó reservado, demasiado educado o extrañamente formal. Parecía una versión totalmente diferente de sí mismo cuando estabas cerca. Si es así, no lo descartes. Esa torpeza podría ser el único lenguaje que su corazón sabe hablar actualmente. Y cuanto más profundos sean sus sentimientos, más fuerte se volverá la torpeza. Incluso puedes notar que se manifiesta en su proximidad física. Rondará cerca, pero dudará en iniciar una conversación. O se le ocurrirá una razón extraña para enviarte un mensaje de texto aleatorio, como preguntarte tu opinión sobre las marcas de cereales. Estos no son errores. Son entradas nerviosas a la exposición emocional. Y lo que pasa es que probablemente odia estar actuando de esta manera. La mayoría de los chicos no disfrutan sentirse desequilibrados, especialmente con alguien a quien admiran. Pero en el ámbito de la conexión real, no de la actuación, no de la pretensión, la torpeza es a menudo la primera grieta en la armadura. Significa que los muros están cayendo.
significa que no está jugando un juego. Significa que algo real se está gestando dentro de él. Una mente estoica ve estas señales no como banderas rojas, sino como indicadores de conflicto interno, evidencia de que algo significativo se está desarrollando bajo la superficie. Y esa es la clave aquí. Mientras que otros se apresuran a descartar la torpeza como poco atractiva, tú puedes elegir verla como una verdad poderosa. La inversión emocional nunca es suave, nunca es perfecta, y a menudo se manifiesta de las maneras más extrañas. Así que la próxima vez que se equivoque con sus palabras, se quede mirando demasiado tiempo, o revise nerviosamente su teléfono sin hacer nada con él, no asumas de inmediato que no está interesado. Pregúntate esto en su lugar. ¿Su comportamiento es consistente con alguien que está emocionalmente expuesto? Si la respuesta es sí, entonces no solo estás presenciando atracción, estás presenciando vulnerabilidad. Y eso en el caótico mundo de las citas es raro y hermoso. Justo como un amor estoico reconocería la torpeza, no es debilidad. Es el eco de algo real tratando de tomar forma. 2. Presta atención a los detalles más pequeños. Hay algo discretamente poderoso en ser visto. No solo notado, sino verdaderamente visto. Y cuando un chico está interesado en ti, uno de los comportamientos más extraños pero más hermosos que mostrará es su capacidad para recordar los detalles más pequeños sobre ti. Puede que no sea ruidoso o llamativo. Puede que ni siquiera lo notes al principio. Pero con el tiempo empezarás a darte cuenta de que recuerda cosas que la mayoría de la gente olvida. Cosas que apenas recuerdas haber dicho tú misma. ¿Por qué? Porque el interés real agudiza la percepción. Cuando alguien te importa, tu mente se sintoniza inconscientemente con su voz, su energía, sus preferencias, sus puntos débiles. Eso no es jugar, no es manipulación. Eso es una inversión emocional genuina, y a menudo se manifiesta de maneras que parecen pequeñas hasta que te das cuenta de que no lo son. Tal vez mencionaste, una vez de pasada, que el pistacho es tu sabor de helado favorito. Semanas después aparece con 1 litro de helado. Sin hacer gran alarde, simplemente te lo entrega, como si fuera lo más natural del mundo. O tal vez le dijiste que odias el sonido de los relojes porque te recuerda a la ansiedad de tu infancia. Y de repente, cuando estás en su casa, el reloj ha desaparecido discretamente. Sin explicaciones, sin gestos teatrales, solo silencio intencional. Este nivel de memoria de atención emocional no se trata de impresionar. Se trata de estar conectado. Y aquí está la cuestión, puede que ni siquiera se dé cuenta de que lo está haciendo. Cuando nos sentimos atraídos por alguien, nuestros cerebros comienzan a activarse en su dirección. La forma en que remueven su café, la forma en que su voz cambia cuando hablan de algo que aman, la canción que tararean en voz baja. Un amor estoico reconoce que este tipo de atención es sagrada, no aleatoria. Es el tipo de conciencia que trasciende la atracción superficial y se sumerge en la intimidad emocional. Y no siempre es obvio. A veces es la forma en que cambia los planes cuando llueve, porque recuerda que dijiste que el mal tiempo te hace sentir mal, o la forma en que te pregunta cómo te fue la entrevista. No porque sea educado, sino porque una vez lo mencionaste con nerviosismo silencioso. El interés real, la profundidad real, se muestran en la consistencia, en la presencia, en el seguimiento. Se muestra en el tipo de preguntas que hace y el momento de esas preguntas. Como cuando te pregunta justo antes de tu gran presentación o te envía un enlace a un video de YouTube sobre un lugar que soñabas visitar cuando eras niña. Estos no son solo momentos dulces, son conexiones intencionales y revelan más que cualquier gran gesto romántico. Un chico que está realmente interesado en ti no solo escuchará lo que dices, lo absorberá. Catalogará tus preferencias, tus detonantes, tus historias no como munición, sino como comprensión. No porque esté tratando de ganar puntos, sino porque conocerte mejor le hace sentir más cerca de ti. Y ese sentimiento, esa proximidad a tu mundo, es lo que persigue. La sabiduría del amor estoico nos dice que la conexión se construye a través de una presencia tranquila, no de una actuación ruidosa. Así que, cuando lo veas recordar las pequeñas cosas como cómo tomas tu café o a qué hora del día eres más habladora, no es aleatorio. Es intimidad en movimiento y es una de las formas más verdaderas de cuidado,
Porque seamos sinceros, la mayoría de la gente no presta atención. La mayoría de la gente olvida. La mayoría de la gente escucha sin escuchar. Así que cuando alguien realmente recuerda eso, no es una coincidencia. Eso es enfoque emocional. Y el enfoque emocional solo proviene de un significado emocional. Piensa en la última vez que te sentiste verdaderamente comprendida por alguien. ¿Qué hicieron que te hizo sentir así? Lo más probable es que recordaran algo que otros pasaron por alto. No solo respondieron a tus palabras, respondieron a tus sentimientos. Eso es lo que está sucediendo aquí. Cuando él recuerda que no te gusta la comida picante y se asegura de que haya una opción no picante, cuando sales en grupo, no es que sea excesivamente complaciente. Es que está sintonizado. Está escuchando entre líneas. Está anticipando tus necesidades, no porque se lo hayas pedido, sino porque le importas. Y eso, amiga mía, es raro. Este tipo de atención incluso se muestra en la forma en que maneja tus estados de ánimo. Entras en una habitación un poco más silenciosa de lo normal y él es el primero en notarlo. Puede que no siempre sepa qué decir, pero su energía cambia. Te da espacio. O te pregunta más tarde con un mensaje pequeño y atento. Algo como: oye, espero que estés bien. Noté que estabas un poco decaída antes. Esa conciencia, esa presencia emocional no se enseña, se siente, se practica, se gana. Y cuando un chico se muestra así contigo, no solo te está diciendo «me gustas», te está diciendo «te veo». Y no subestimemos el poder de la memoria emocional. Podría recordar tus miedos y protegerlos. Una vez le dijiste que te sentías insegura porque se burlaban de tu voz. Él nunca bromeará al respecto, incluso si todos los demás lo hacen. Eso es protección emocional. Eso es lealtad silenciosa. O tal vez recuerda que te abrumas en espacios concurridos. Así que la próxima vez que salgan, elige un lugar tranquilo. Sin explicaciones, sin protagonismo, solo tranquilidad. Eso no es conveniencia. Eso es respeto emocional. Cuando lo miras a través de la lente del estoicismo, verás que este tipo de atención refleja una disciplina de cuidado. No está impulsado por el impulso, está impulsado por la intención. Y la intención es la forma más auténtica de amor. Eso es lo que separa a alguien que está coqueteando casualmente de alguien que está genuinamente invertido. Porque cualquiera puede hacerte un cumplido, cualquiera puede enviar un emoji de corazón, pero solo alguien que realmente se preocupa recordará que el cumpleaños de tu madre es la próxima semana y que estás nerviosa al respecto. O que tu sueño es abrir una cafetería-librería algún día y te envía fotos de arquitectura de Copenhague para inspirarte. No tiene que decir las palabras «me gustas». Ya lo está mostrando en cómo sigue tu vida, cómo vincula su mundo con el tuyo. Este mantenimiento de los detalles emocionales se convierte en un mapa de lo que eres para él. No se trata de datos, se trata de significado. Y con el tiempo, te darás cuenta de que ha recopilado piezas de ti que ni siquiera creías que importaran, pero le importan a él. Por eso la atracción del amor estoico es tan profunda. Porque no se trata de impresionarte, se trata de conocerte. Y conocer a alguien es una de las cosas más íntimas que una persona puede hacer. Así que si has estado cuestionando si un chico está realmente interesado en ti, no busques los gestos más ruidosos. Busca el recuerdo silencioso, las referencias no obvias, la forma en que conecta tu presente con tu pasado, sin que necesites explicarte. Esa es la huella de alguien que está emocionalmente anclado a ti. Alguien que no solo está interesado en lo que publicas, sino en cómo te sientes. Alguien que no solo está reaccionando a tu presencia, sino construyendo algo con ella. Y si alguna vez un hombre te ha mirado y te ha dicho, «Lo recordé porque sabía que te importaba», entonces ya sabes lo poderoso que es ese tipo de cuidado. Así que tómate un segundo. Piénsalo. ¿Hay algún chico en tu vida que recuerde las pequeñas cosas, las cosas que otros olvidan? El comentario casual que hiciste hace 3 semanas y que él trae a colación hoy, de la manera más atenta. Eso no es coincidencia. Eso es intención emocional. Eso es interés real. Esa es la energía del amor estoico en su estado más puro. Y si esta parte del video resuena contigo, si sentiste ese tipo de memoria emocional, o desearías que alguien prestara atención así, dale me gusta a este video y deja un número 1 en los comentarios para hacernos saber que esta parte te ha llegado.
Y si aún no estás suscrito, asegúrate de hacerlo ahora, porque la siguiente parte va aún más profundo. 3. Te intenta impresionar de maneras extrañas y exageradas. Cuando a un chico le gustas, empezarás a notar que hace cosas que parecen fuera de lugar, quizás incluso un poco vergonzosas, cosas que normalmente no haría, cosas que se sienten extrañamente exageradas, curiosamente específicas o francamente innecesarias. Pero detrás de cada una de esas acciones hay un motivo más profundo que va más allá del simple acto. Se trata de la impresión, más específicamente tu impresión, y a menudo no tiene sentido lógico. ¿Por qué? Porque las emociones no son lógicas, especialmente cuando alguien intenta equilibrar la atracción, la vulnerabilidad y el miedo a no ser lo suficientemente bueno a tus ojos. Ese cóctel de sentimientos crea comportamientos impredecibles, a veces exagerados, y casi siempre profundamente reveladores. Podrías notar que de repente empieza a citar tu programa favorito, aunque nunca lo haya mencionado antes. O tal vez dijiste de pasada que te encantan los podcasts de crímenes reales, y ahora está inmerso en documentales sobre asesinos en serie, soltando datos aleatorios que se sienten fuera de lugar en una conversación casual. No es que esté obsesionado con el tema. Está obsesionado con encontrar un puente, algo, lo que sea que lo conecte contigo. Y a veces eso se manifiesta de maneras dramáticas o extrañamente entusiastas. La atracción del amor estoico rara vez se ve como una confianza fluida. Más a menudo se parece a alguien saliendo de su zona de confort para mostrarte que le importas incluso si se equivoca en el proceso. Eso es lo que estás presenciando aquí. El esfuerzo por impresionar no con fanfarronería, sino con especificidad. Esa especificidad es una forma de admiración. Dice, quiero destacar, quiero mostrarte que he estado prestando atención. A veces se manifiesta a través de sus talentos. Podría tocar la guitarra al azar cuando estás cerca, aunque no sea muy bueno. O tal vez intenta arreglar algo para ti, no porque se lo hayas pedido, sino porque ser útil se siente como una forma de ganar moneda emocional. En el estoicismo, el énfasis está en el control interno. Pero cuando el amor entra en la ecuación, incluso las personas más contenidas doblarán sus principios si eso significa captar tu atención. Eso es lo que sucede cuando un chico que normalmente evita las redes sociales de repente publica un meme que coincide con un chiste privado que compartiste o empieza a reaccionar a tus historias con emojis que ni siquiera usa para sus amigos más cercanos. No es estratégico, es vulnerable. Es él intentando decir, quiero que me notes, sin decirlo en voz alta. A veces se extiende a cambios físicos. Empieza a vestirse un poco más elegante, se cambia el corte de pelo, tal vez incluso usa un perfume que nunca antes había usado. Puede fingir que es solo para él, pero si se ilumina cuando le felicitas por el cambio, has encontrado la verdad. Se está preparando para la posibilidad de tu mirada. Y esa preparación no es vanidad, es deseo. Quiere ser alguien a quien veas, no solo alguien que se mezcla con el fondo. Y sin embargo, irónicamente, este tipo de comportamiento puede ser malinterpretado como falso esforzado o teatral. Pero una perspectiva del amor estoico te permite reconocer que la verdadera admiración a menudo hace que las personas actúen de manera inusual. No les importa parecer geniales, les importa ser vistos por la persona que los hace sentir más vivos. Así que sí puede parecer exagerado cuando de repente empieza a recomendar tus libros favoritos a otras personas, o menciona una banda que te gusta durante una conversación en grupo, pero no solo está presumiendo. Está tratando de mostrarte que lo recuerda, que le importa y que está dispuesto a adaptar su mundo para hacerle espacio al tuyo. A veces esto se manifiesta en el humor. Podría intentar un nuevo estilo de broma, podría tantear el terreno con algo extrañamente ingenioso o demasiado sarcástico. A veces funciona, a veces fracasa, pero el intento es la clave. El esfuerzo por hacerte reír, por ver una reacción ahí, es donde reside la verdad. Incluso si es incómodo, incluso si es excesivo, la emoción subyacente es pura. Quiere hacerte sonreír. Aún más profundo que el humor es la curiosidad. Notarás que empieza a hacer preguntas que van más allá de la superficie, no por cortesía, sino porque está genuinamente interesado en comprender tu ¿por qué? ¿Por qué elegiste tu carrera? ¿Por qué te encantan los días lluviosos?
¿Por qué odias el olor a canela? Estas preguntas pueden parecer aleatorias, pero son deliberadas. Son su forma de señalar un compromiso emocional sin declararlo abiertamente. Y luego está la competencia tácita. Si hay otros chicos alrededor, especialmente aquellos que sospecha que también podrían estar interesados, su esfuerzo por impresionar puede intensificarse. No necesariamente buscará una pelea o se portará mal, pero notarás cambios sutiles. Tal vez se vuelva más ruidoso, más divertido, más obstinado. Tal vez te hable más directamente, intente con más ahínco captar tu mirada, o responda con más energía cuando hablas. Eso no es ego, eso es instinto. Está tratando de hacerse memorable en un momento de competencia percibida. Y de nuevo puede parecer exagerado, pero es sincero, es primario, es humano. Este es el tipo de comportamiento que se pasa por alto cuando solo buscamos las señales pulcras y encantadoras de la atracción. Pero en realidad, los intentos exagerados, los esfuerzos extrañamente específicos, las acciones fuera de lugar, ahí es donde se esconden las verdades más profundas, porque no te esfuerzas tanto por alguien que solo te gusta un poco, no te doblegas por alguien que no importa. Así que cuando veas estos comportamientos, da un paso atrás. Pregúntate, ¿haría él algo de esto si yo no le importara? ¿Realmente publicaría referencias de nicho? ¿Citaría comedias románticas? ¿O mencionaría recomendaciones de senderos si no estuviera tratando de crear un terreno común? ¿Se arriesgaría a sonar torpe o extraño, o incluso desesperado, si no estuviera emocionalmente involucrado? Las respuestas revelarán más de lo que cualquier palabra podría. El estoicismo nos recuerda que debemos observar las acciones, no las promesas, que debemos valorar lo que es consistente sobre lo que es dramático. Y lo que encontrarás es que estos intentos aparentemente extraños son increíblemente consistentes, porque provienen de un lugar de verdadero deseo de conectar. No se trata de impresionarte con destellos, se trata de impresionarte con esfuerzo, con intencionalidad, con riesgo emocional. Y si puedes ver más allá de lo vergonzoso, más allá de la entrega exagerada, lo que encontrarás es algo bellamente crudo. Un hombre intentando a su manera imperfecta decir, me importas lo suficiente como para hacer el ridículo. Y honestamente, no hay nada más atractivo que eso. Porque en un mundo obsesionado con el desapego cool, su voluntad de ser un poco exagerado podría ser lo más auténtico que jamás presenciarás. Eso es lo que ve un amor estoico, no el comportamiento externo, sino las raíces emocionales que lo sustentan. Y esa profundidad, esa sinceridad, eso es lo que lo distingue. 4. Se vuelve extrañamente curioso por ti. Cuando un chico está realmente interesado en ti, notarás que su curiosidad no es casual. Es intensa, extrañamente específica y a veces incómoda en la forma en que se manifiesta. No solo te pregunta cómo te fue el día, quiere saber qué te hizo elegir tu carrera universitaria, cómo te sentiste durante tu primer desamor, o qué dice de ti tu recuerdo favorito de la infancia. Y puede resultar un poco sorprendente, incluso invasivo a veces como, ¿por qué pregunta eso? Pero esa es la belleza. No es una táctica. Es un reflejo de la profundidad emocional que se forma en tiempo real. No está recopilando información. Está tratando de comprender tu ¿por qué? ¿Por qué amas las cosas que amas? ¿Por qué reaccionas como lo haces? ¿Por qué ciertos momentos hacen que tus ojos brillen o tu voz se suavice? Te está estudiando no por estrategia, sino por admiración. Y en el mundo del estoicismo, ese tipo de enfoque intencional es raro. La mayoría de la gente habla para responder. Él habla para comprender. Eso es lo que hace que este tipo de curiosidad destaque. No es superficial, no es robótico, no es una lista de preguntas que encontró en línea. Es espontáneo, genuino y a menudo provocado por las cosas más pequeñas. Tal vez mencionas que tocabas el piano cuando eras niña. Lo siguiente que sabes es que te pregunta qué pieza te hizo enamorarte de la música. No porque le importe el piano, sino porque le importas tú, tus experiencias, tu huella emocional. E incluso si no sabe exactamente cómo formular sus preguntas, el intento te lo dice todo. A veces se equivoca. Podría sacar algo aleatorio como preguntar si alguna vez has tenido una experiencia paranormal, solo para ver qué activa tu imaginación. No es que sea raro,
es que está buscando puntos de acceso emocional, porque cuando un chico está emocionalmente involucrado, no se conforma con la conversación trivial. Quiere acceder a las capas de ti que la mayoría de la gente nunca llega a ver. E irónicamente, esta curiosidad a menudo lo hace vulnerable también. A medida que te abre la puerta para que compartas, también puede comenzar a revelar sus propias historias, no perfectamente, sino con sinceridad. Esa revelación mutua crea una gravedad emocional. No solo te ve como alguien a quien impresionar, comienza a verte como alguien con quien conectar a un nivel que la mayoría de las interacciones nunca alcanzan. La atracción del amor estoico vive aquí en este espacio de curiosidad reflexiva, a veces torpe, pero profundamente significativa. Y esto no se trata de intensidad y volumen. Se trata de intensidad y enfoque. La forma en que escucha, la forma en que reacciona cuando dices algo personal. Podrías notar que se queda callado, no porque no sepa qué decir, sino porque está procesando lo que acabas de revelar, como si fuera sagrado, porque para él lo es. Podría hacer un seguimiento de cosas que dijiste días o semanas atrás. Podría volver a temas que creías insignificantes. Y ese regreso a tu mundo interior es una señal de respeto, no de repetición. Significa que tu voz resuena en su memoria. Significa que tus pensamientos no son fugaces para él, son fundacionales. Piensa en eso por un segundo. ¿Cuánta gente realmente hace eso? ¿Cuánta gente siente una profunda curiosidad por tu verdadero yo, no solo por tu apariencia o lo que publicas en línea, sino por el funcionamiento interno de tu mente? Ese tipo de curiosidad no se puede fingir por mucho tiempo. O fluye naturalmente o no. Y cuando lo hace, crea una sensación de seguridad emocional que es rara y poderosa. Empiezas a sentir que alguien no solo te está escuchando, te está entendiendo. Eso es resonancia emocional. Ese es el lenguaje de la conexión real. Y eso es lo que hace que este comportamiento sea tan importante de notar. Porque la curiosidad no es solo un rasgo, es un puente. Es la autopista emocional entre la atracción y la intimidad. Y cuando un hombre construye ese puente hacia ti, no es porque esté aburrido. Es porque se siente atraído por tu esencia, no solo por tu presencia. No solo quiere estar cerca de ti, quiere entenderte. Ese tipo de profundidad asusta a algunas personas, pero una mujer del amor estoico, ella lo acoge. Ve las preguntas por lo que son, no una interrogación, sino una invitación, una puerta hacia la alineación emocional. Así que si te encuentras pensando, ¿por qué le importa tanto mi fase de poesía de la escuela secundaria? ¿O por qué pregunta sobre mis tradiciones familiares? Haz una pausa y reconoce lo que realmente está sucediendo. Él está diciendo, quiero conocer los capítulos de tu historia que nadie más se molesta en leer. Y ese deseo, esa profundidad de curiosidad emocional, es una de las señales más claras de interés real. Incluso si las preguntas salen torpes, incluso si te pillan desprevenida, la intención detrás de ellas es oro. La próxima vez que suceda, no lo ignores. Pregúntate, ¿quién más en tu vida está mostrando ese nivel de interés intencional? ¿Quién más está recordando, reflexionando y respondiendo a los detalles emocionales que te hacen ser tú? La lista probablemente será corta. Y ese es el punto. Esto no es común. Esto es raro. Esto es real. Y si ese nivel de curiosidad te parece correcto, si alguna vez has experimentado ese tipo de preguntas profundas de alguien que te hizo sentir verdaderamente vista, dale me gusta a este video y comenta el número 1 abajo. Y no olvides suscribirte, porque lo que vamos a descubrir a continuación lleva esa resonancia emocional a un nivel completamente nuevo. 5. Sus amigos lo molestan cuando estás cerca. A veces no son sus palabras, ni siquiera sus acciones directas las que revelan la verdad. Es la forma en que actúan sus amigos cuando estás cerca. Si alguna vez has entrado en una habitación y de repente has notado un cambio de energía, miradas de soslayo, chistes internos o sutiles empujones intercambiados entre él y su grupo, es posible que hayas tropezado con una de las señales más reveladoras y menos controladas de que un chico está interesado en ti. Verás, la mayoría de los chicos, por muy controlados emocionalmente que intenten ser, tienen un grupo de amigos que sirve tanto de sistema de apoyo como de espejo. Y cuando empieza a desarrollar sentimientos por alguien,
Esos amigos suelen notar el cambio en él antes incluso de que él mismo lo admita. Quizás hable más de ti de lo que cree. Quizás hayan visto cómo se ilumina cuando sale tu nombre. Quizás hayan notado cómo cambia su tono, o cómo de repente se vuelve más consciente de sí mismo cuando estás cerca. Y como la mayoría de los grupos de amigos operan con códigos tácitos de bromas y camaradería, no van a dejarlo pasar. Así que, ¿qué hacen? Lo molestan ligeramente en broma, pero de forma notoria, y a menudo justo delante de ti. Esa burla no es cruel. Es un código. Es su forma de decir, sabemos lo que pasa. Y si eres observadora, se convierte en una de las confirmaciones más claras de sus sentimientos. Podrían darle un codazo sutil cuando entras en la habitación, o decir algo como, «Oye, ahí está tu chica», con una sonrisa. O simplemente se quedan en silencio de una manera que llama la atención sobre cómo reacciona él cuando apareces. No son coincidencias, son patrones. Y si prestas atención, empezarás a verlos con más claridad cada vez que estés en el mismo espacio. El enfoque estoico para leer el comportamiento implica observar lo que la gente no puede controlar, y los amigos rara vez se filtran cuando se trata de señales románticas. Sus reacciones, sus bromas, sus burlas, esas son las expresiones orgánicas que revelan la verdad. Aún más interesante es cómo maneja él esas burlas. Si las evade torpemente, parece avergonzado o intenta cambiar de tema. Eso te dice que está emocionalmente involucrado. Le importa lo que pienses. Se siente nervioso porque sus sentimientos están siendo expuestos sin su consentimiento. Esa incomodidad es la clave. Porque si no significaras nada para él, las burlas no le molestarían. Si sus sentimientos fueran neutrales, se reiría sin esfuerzo. Pero cuando hay mucho en juego, cuando eres la única persona con la que está tratando de mantener la calma, sus amigos, al revelar su juego, lo ponen en una posición vulnerable. Y la vulnerabilidad, por incómoda que sea, es una señal de verdadera verdad emocional. Una mujer del amor estoico entiende esto. No se distrae con el ruido o las reacciones superficiales. Lee la sala. Observa las interacciones tácitas. Nota cómo cambia su lenguaje corporal en el momento en que sus amigos lo ponen en apuros. El cambio de su postura, la mirada repentina hacia ti, el intento de reírse mientras se ve un poco demasiado sonrojado. Estas son señales de exposición emocional, y lo que las hace aún más confiables es el hecho de que él no las planeó. No ensayó su reacción a las burlas. Es espontáneo, es crudo, es real. A veces sus amigos incluso podrían decirte algo medio en broma, medio en serio. Algo como, «Nunca se pone tan raro con nadie más», o «¿Ha estado hablando de tu película favorita sin parar?». Eso no es solo una conversación amistosa. Eso es una invitación. Te están haciendo partícipe del secreto. Te están mostrando que sus sentimientos no son solo imaginación, son visibles para las personas que mejor lo conocen. Y aquí es donde la mentalidad estoica aporta claridad. En estos momentos no se trata de las palabras, se trata de la energía, el momento, la conciencia colectiva en la sala de que algo tácito está siendo reconocido. Incluso podrías sorprenderlo dándole a sus amigos una mirada, una súplica silenciosa para que dejen de hablar. Esa mirada por sí sola dice mucho. Dice, esto me importa. Dice, no arruines esto. Dice, todavía no he descubierto cómo decirlo yo mismo. Todo eso concentrado en una sola mirada. Estas son las hilos invisibles de la atracción que la mayoría de la gente pasa por alto. Pero cuando aprendes a leerlos, obtienes una comprensión que disipa toda confusión. Porque aquí está la verdad. Los chicos no actúan torpemente con la gente que no les interesa, y sus amigos no los molestan a menos que algo real esté sucediendo. No se trata de un comportamiento infantil o de bromas inmaduras. Se trata de señales emocionales que se reflejan en un entorno social. Se trata de que las personas más cercanas a él muestren sus cartas incluso cuando él no muestre las suyas, y eso lo convierte en uno de los indicadores más confiables de interés genuino. Así que la próxima vez que estés cerca de un chico y sus amigos actúen un poco diferente. Observa. No hables. Observa. Mira cómo cambia la dinámica. Mira quién se queda callado. Mira quién empieza a sonreír.
Mira a quien intenta no reírse. Y luego mira cómo reacciona él. Si su vibra cambia, si se pone tenso o demasiado a la defensiva, eso significa que la temperatura emocional acaba de subir. Eso significa que tú eres la razón del cambio. Eso significa que sus sentimientos son reales, incluso si aún no los ha admitido. La perspicacia del amor estoico no proviene de forzar la verdad, sino de reconocerla a medida que se desarrolla discretamente. Y a veces la verdad más honesta la pronuncia no el chico que te gusta, sino los amigos que saben lo que él tiene demasiado miedo de decir. 6. Su comportamiento cambia solo a tu alrededor. Una de las señales más sutiles, pero profundamente reveladoras, de que un chico está interesado en ti, es cómo su comportamiento cambia, pero solo cuando estás presente. Puede que no lo notes de inmediato, especialmente si lo ves interactuar con otros a menudo, pero presta mucha atención y el contraste empezará a surgir lentamente. Con amigos, compañeros de trabajo o incluso extraños, podría parecer confiado, relajado, quizás incluso juguetón o atrevido. Pero en el momento en que entras en el espacio, esa energía se suaviza, cambia, se recalibra. Quizás se vuelve más callado. Quizás de repente se vuelve más educado, más cuidadoso con sus palabras o un poco más rígido en su postura. Esto no es aleatorio. Esto es un conflicto emocional interno que se manifiesta externamente. Este es un hombre que está emocionalmente afectado por tu presencia, pero que aún no ha encontrado su centro a tu alrededor. El estoicismo nos enseña que los estímulos externos no deben controlar nuestro estado interno, pero la experiencia humana, especialmente cuando se trata del amor, no siempre sigue las reglas. Cuando le gustas tu presencia, activa su conciencia en todos los niveles. Lo que dice, cómo se para, cómo es percibido, cómo podrías estar interpretando cada una de sus palabras. Y así su comportamiento normalmente fluido se interrumpe no de mala manera, sino de una manera profundamente reveladora. Es como ver a alguien caminar por la cuerda floja entre su deseo de conectar y su miedo a estropearlo. Aquí es donde algunas mujeres se confunden. Ven el cambio y asumen que no está interesado, que es frío o que está cerrado. Pero si su comportamiento es significativamente diferente solo cuando estás cerca de ti, ese cambio no es rechazo, es restricción. Puede dudar en hablar en grupo cuando estás cerca, no porque no quiera contribuir, sino porque de repente se siente cohibido. Te has convertido en su audiencia de una sola persona, y eso eleva las apuestas emocionales. Piénsalo de esta manera. Cuando la energía de una persona cambia drásticamente según quién esté en la habitación, es una clara indicación de quién tiene peso emocional en su mundo. Y si esa persona eres tú, entonces no eres solo otra cara. Eres la razón por la que se esfuerza más, piensa más profundamente y se autocuestiona su ritmo habitual. A veces incluso puede llegar a sobrecompensar, actuando demasiado formal, o de repente ofreciéndose a ayudar a limpiar, o preguntando si alguien necesita algo, gestos indirectos de utilidad, porque quiere demostrar valor. Puede que tropiece en la conversación trivial, que de otra manera superaría sin problemas. Puede que se ría demasiado pronto, o demasiado tarde, no porque sea socialmente torpe, sino porque su cerebro está ocupado analizando tu presencia. Esto es lo que sucede cuando la vulnerabilidad emocional entra en escena. El deseo de gustar choca con el miedo a ser juzgado. Una mujer del amor estoico no toma estos momentos al pie de la letra. No los descarta ni se ofende. Ella entiende que el peso emocional crea desequilibrio, y el desequilibrio crea vacilación. Ella observa el cambio con conciencia, con paciencia y con discernimiento, y ve la verdad detrás de la quietud. Ve que cuando un hombre se vuelve extrañamente callado, excesivamente cuidadoso o inusualmente servicial a su alrededor, no se trata de indiferencia, se trata de significado. Y el significado es la raíz de toda emoción significativa. Incluso podrías notar que en los espacios digitales, mensajes de texto, MD, comentarios, su tono cambia al hablar contigo. Podría revisar sus mensajes, añadir emojis que rara vez usa, o hacer una pausa antes de enviar. Esa demora, esa vacilación, es presencia emocional, es esfuerzo en su forma más pura. Y a veces se manifiesta en el tiempo. Aparece con más frecuencia en lugares que normalmente no frecuenta.
Se queda más tiempo después de las conversaciones. Encuentra razones para estar cerca no agresivamente, sino sutilmente. Casi como si estuviera orbitando tu mundo, sin aterrizar del todo, pero tampoco dispuesto a irse. Esta dinámica de tira y afloja es uno de los indicadores más claros de que un chico no solo está interesado, sino emocionalmente involucrado. Puede que le aterre actuar en consecuencia. Puede que esté atrapado entre el deseo y la duda, pero sus acciones hablan por sí solas. Susurran la verdad en cada pequeña vacilación, cada pausa incómoda, cada pregunta aleatoria que hace solo para mantener el momento. Incluso podría soltar algo extraño como «¿te gustan los nachos?» e inmediatamente arrepentirse. Pero esa aleatoriedad tiene sus raíces en un deseo de conectar, aunque sea torpemente. Y si alguna vez has recibido un mensaje así, aparentemente de la nada, debes saber que no vino de la nada. Vino de la tensión emocional que se encuentra con un vocabulario limitado. Ese tipo de comportamiento no es calculado. Es crudo. Es humano. Es la atracción del amor estoico en su forma más pura. Así que no te apresures a juzgar al chico que de repente parece nervioso a tu alrededor. No descartes a quien actúa diferente cuando estás cerca. Los cambios emocionales no ocurren en el vacío. Ocurren cuando la presencia se encuentra con el significado. Y si su compostura empieza a tambalearse en el momento en que entras en una habitación, entonces ya le has impactado más de lo que crees. Ahora haz una pausa. Piensa. ¿Ha habido alguien en tu vida cuyo comportamiento cambió a tu alrededor? ¿Quién era seguro con los demás, pero extrañamente cauteloso contigo? ¿Quién se quedó en silencio cuando entraste en la habitación o de repente se corrigió en exceso, tratando de ser más servicial, más sereno, más de todo? Eso no fue confusión. Eso fue la conexión luchando por respirar. Y si ese hombre todavía está en tu órbita, obsérvalo de nuevo, no con expectación, sino con presencia. Observa cómo se mueve su cuerpo. Observa cómo sus ojos te siguen y luego se retiran. Observa cómo cambia su energía, no porque no esté seguro de ti, sino porque está seguro de que lo afectas. Esa certeza aterra a algunas personas, pero para aquellos que están emocionalmente preparados, es un regalo. Y si esta parte resuena contigo, si alguna vez has notado el cambio de comportamiento del que hablamos, o has sentido que alguien intentaba mantenerse entero solo por ti, dale me gusta a este video y comenta el número 1 abajo. Y no olvides suscribirte, porque este tipo de perspicacia es solo el comienzo para construir una verdadera claridad emocional, confianza y conexión. El tipo arraigado en la conciencia, no en la confusión. La rareza del comportamiento humano en presencia del amor es uno de los aspectos más incomprendidos de la conexión moderna. Esperamos que la atracción parezca pulcra, segura sin esfuerzo. Pero esa expectativa es un espejismo. Cuando los sentimientos son reales, se muestran sin filtros, sin guión, y a menudo de forma incómoda. Lo que hemos descubierto juntos en estas 6 partes no es una lista de verificación de señales de coqueteo. Es un plan para comprender cómo la verdad emocional a menudo se manifiesta en la imperfección. Cada comportamiento extraño, un chico que se vuelve extrañamente silencioso, hipercurioso, demasiado servicial, o incluso molestado por sus propios amigos, sirve como una señal, una miga de pan que te acerca a su verdad tácita. Es fácil pasar por alto estas señales si estás distraída por la actuación o condicionada a esperar el romance de Hollywood. Pero cuando das un paso atrás, aplicas la conciencia y observas desde un espacio de calma, claridad emocional, como lo haría una mujer del amor estoico, verás el lenguaje sutil y poderoso del interés desplegarse ante tus ojos. Hay poder en la torpeza. Hay honestidad y vacilación. Hay vulnerabilidad en esforzarse demasiado. Estas no son banderas rojas. Son banderas crudas, señales de que algo real se está gestando, incluso si aún no se ha formado por completo. Y si bien muchas personas se alejan a la primera señal de incomodidad, aquellos que son emocionalmente maduros, arraigados en la presencia y sintonizados con los matices, comprenderán la mina de oro escondida debajo de la extrañeza. En el mundo de hoy, es tentador buscar la certeza, anhelar las declaraciones, apresurarse a superar la ambigüedad de la emoción humana. Pero el amor verdadero, no siempre es ruidoso. A menudo,
Es silencioso, tropeza, lo intenta y fracasa y lo intenta de nuevo. El chico al que de repente le importa lo que piensas, que recuerda los pequeños detalles, que actúa completamente diferente solo cuando está cerca. Te está mostrando sus cartas, se dé cuenta o no. Ese comportamiento no es casual, es sagrado. Significa que te ve no solo como alguien atractiva, sino como alguien que importa a alguien que vale la pena el riesgo. Y ese es un tipo diferente de amor, un tipo más profundo, un tipo que no persigues, lo reconoces, no lo interrogas, lo observas. El estoicismo nos enseña a responder en lugar de reaccionar, a ver con claridad en lugar de con emoción. A través de esa lente, podemos ver que muchos hombres no están emocionalmente no disponibles, están emocionalmente asustados. Se les ha enseñado a ocultar sus sentimientos, a enmascarar su afecto con sarcasmo, a canalizar el deseo a través del humor o el desapego. Y sin embargo, esos sentimientos aún se filtran en su voz, su mirada, su postura, y sí su rareza. Y si aprendes a leer esas señales, no con juicio, sino con presencia, todo empieza a cambiar. Dejas de preguntar, ¿por qué actúa tan extraño? Y empiezas a preguntar, ¿qué intenta decir su extrañeza? Ese cambio de mentalidad abre puertas, abre la conexión, abre la verdad. La mujer del amor estoico no necesita que un hombre actúe para ella, necesita que sea real. Y es lo suficientemente paciente, lo suficientemente sabia, lo suficientemente tranquila, como para esperar que esa realidad aparezca a su propia manera incómoda y hermosa. Porque la realidad no se apresura, se revela. Así que si alguna vez te has preguntado si el comportamiento de un chico significaba algo más profundo, si has vislumbrado estas señales extrañas pero reveladoras, confía en que tu instinto no se equivoca. Esos momentos no fueron coincidencias. Fueron señales coordenadas GPS emocionales que apuntan hacia la verdad. Quizás no tuvo las palabras, quizás no tuvo el valor, pero sus acciones hablaron. Y ahora que sabes escuchar, no con tus oídos, sino con tu conciencia, nunca volverás a perder esas señales. La próxima vez que notes que alguien está un poco raro a tu alrededor, un poco más tenso, más callado, más generoso, más torpe, haz una pausa. Respira. Siente el momento. Pregúntate qué parte de este comportamiento se siente emocionalmente cargada. Pregúntate qué podría tener demasiado miedo de decir en voz alta. Pregúntate no lo que quieres ver, sino lo que realmente se está mostrando. Porque ahí es donde vive la verdad, en lo sutil, lo extraño y lo sincero. Ese es el tipo de amor que no solo emociona, transforma. Y en un mundo donde los filtros y las fachadas son la norma, la capacidad de reconocer el afecto sin filtros es un superpoder. Úsalo, nútrelo y sobre todo respétalo, porque el amor que se manifiesta de formas incómodas sigue siendo amor. De hecho, podría ser el más verdadero. Así que recuerda lo que hemos explorado juntos. La torpeza no significa desinterés. La atención específica no es coincidencia. El comportamiento exagerado no es falso. Es una señal de esfuerzo. La curiosidad emocional no es casual. Las bromas sociales encierran la verdad. Y los cambios en el comportamiento significan gravedad emocional. Estas no son solo teorías, son patrones arraigados en la inteligencia emocional y la experiencia vivida de innumerables mujeres del amor estoico que han aprendido a leer lo que otros pasan por alto. Ahora tienes la lente, la perspectiva, la perspicacia no solo para decodificar a los hombres, sino para verlos, para ver su esfuerzo, su miedo, su exposición emocional. Eso no significa excusar un mal comportamiento. Significa comprender la diferencia entre el caos emocional y la deshonestidad emocional. El hombre que lo intenta, aunque sea torpemente, aunque sea con desatino, merece tu atención porque ya te está prestando atención a ti. Al final, las cosas raras que hacen los chicos cuando están interesados en ti no son raras en absoluto. Son las expresiones no guionizadas de alguien que navega el riesgo emocional. Son el lenguaje de la admiración envuelto en inseguridad. Son los gestos de afecto que no son pulcros, pero son poderosos. Y ahora que sabes cómo reconocerlos, todo cambia. La confusión se desvanece, los patrones se revelan, y la conexión se trata menos de adivinar y más de notar.
Esa es la forma del amor estoico. No persiguiendo, no controlando, no exigiendo, sino observando, comprendiendo y dejando espacio para que la verdad surja naturalmente. Porque eso es lo que hace el amor real. No empuja, invita.